Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el otoño de 2003, en una zona prohibida de Veracruz, el mejor rastreador de México y su legendaria jauría de sabuesos fueron contratados para una cacería secreta. Solo el hombre regresó, pero su voz fue enterrada junto con la verdad de lo que le ocurrió a sus perros. El informe oficial culpó a los jaguares, una mentira conveniente para no tener que explicar el olor a pelaje quemado ni el silencio de tumba que cayó sobre esa selva. Porque cuando tu única familia muere por protegerte, el verdadero infierno no es la bestia que los masacró, sino el silencio que te llevas a casa. El hombre que se hacía llamar Lázaro despertaba cada día antes de que el sol tocara las cumbres de la Sierra Madre Oriental. Su cabaña, un pequeño refugio de madera y adobe, se aferraba a la ladera como un nido de águila abandonado, rodeado por el silencio denso de los pinos y el aire helado de la montaña. A sus casi 80 años, el cuerpo era un mapa de traiciones. Las rodillas crujían como ramas secas, la espalda era una línea de fuego constante, y las manos, que una vez pudieron sentir el pulso de un venado a través del rifle, ahora temblaban al sostener una taza de café. Se movía con una lentitud deliberada, un ritual para no despertar a los dolores que dormitaban en sus articulaciones. Ya no era un cazador, sino una presa de su propio tiempo, un fantasma habitando los vestigios de una vida que terminó abruptamente una noche de otoño, en 2003, en una selva húmeda y pegajosa a cientos de kilómetros de allí, un lugar que su memoria se negaba a nombrar en voz alta. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina era su único blindaje contra el pasado. El primer rayo de luz lo encontraba junto a la estufa de leña, calentando agua para el café de grano. El aroma amargo y ahumado era el único lujo que se permitía, un ancla sensorial en la inmensidad de sus días vacíos. No había radio, ni televisión, ni contacto con el mundo exterior. Solo el ciclo del sol, el murmullo del viento y el trabajo metódico de mantener su existencia reducida a lo esencial: cortar leña, remendar la ropa, limpiar el rifle que no había disparado en 2 décadas. Cada tarea era ejecutada con una precisión que rayaba en lo ceremonial, un esfuerzo por imponer orden en un universo interior gobernado por el caos de un solo recuerdo. El silencio no era paz, era una pared que había construido ladrillo a ladrillo y temía a cualquier fisura que pudiera dejar entrar los ecos de los ladridos que ya no estaban. El paisaje que lo rodeaba era de una belleza austera y brutal. Desde su porche, Lázaro observaba las nubes bajas aferrarse a los valles como un mar de algodón, un espectáculo que había perdido su capacidad de asombrarlo. Para él, el bosque ya no era un santuario de vida, sino un laberinto de sombras y susurros. Conocía cada árbol, cada sendero, cada manantial, pero ya no los recorría con la confianza del depredador alfa que fue. Ahora sentía el peso de la vigilancia de la naturaleza, como si los viejos ahuehuetes fueran testigos silenciosos de su cobardía. En las noches de viento, el silbido que se colaba por las grietas de la cabaña parecía modularse en un gruñido bajo, una imitación perversa del sonido que había destrozado su mundo y que lo había empujado a este exilio autoimpuesto, muy por encima de las tierras de los hombres. En una pequeña caja de madera guardaba su único tesoro y su más pesada cruz, 6 collares de cuero agrietado, cada uno con una placa de latón deslustrada. No llevaban nombres, solo números. Eran las reliquias de sus viejos sabuesos, la extensión de sus sentidos, su verdadera familia. A veces tomaba uno, el del líder de la jauría, y lo sostenía en sus manos temblorosas. Cerraba los ojos y podía oler el rastro fantasmal del sudor, el pelo y la lealtad incondicional. Recordaba sus músculos tensos bajo la piel, la inteligencia en sus ojos, la sinfonía de ladridos coordinados que significaba que la presa estaba cerca. Pero ese recuerdo siempre se corrompía, la imagen se teñía de rojo y el sonido se convertía en chillidos de agonía. Eran más que perros. Eran los hijos que nunca tuvo, y los llevó a una masacre de la que solo él regresó. La memoria de Veracruz era un golpe de calor húmedo en el frío seco de la sierra. No era un recuerdo claro, sino una serie de impresiones sensoriales que lo asaltaban sin previo aviso. El olor a tierra mojada y a flores podridas, una mezcla dulzona y nauseabunda
que se pegaba al fondo de la garganta, el zumbido incesante de los insectos, una estática que cubría todos los demás sonidos, ocultando el peligro hasta que era demasiado tarde. Recordaba la arrogancia que sentía en ese entonces, la certeza de que no había bestia en la tierra que no pudiera rastrear y someter. Era Lázaro, el mejor en su oficio, un hombre cuya reputación lo precedía desde las haciendas de Sonora hasta los pantanos de Tabasco. Esa confianza, esa fe ciega en su propia leyenda, fue el primer error en una cadena de decisiones que lo llevarían a enfrentar algo que no pertenecía a ninguna cadena alimenticia conocida. La llegada del joven periodista fue una profanación. El rugido del motor de su jeep, esforzándose por subir la vereda de terracería, fue una agresión contra el silencio que Lázaro había cultivado por más de 20 años. Lo observó desde la ventana, una figura alta y delgada, con la determinación imprudente de la juventud. El muchacho no parecía un reportero de la Nota Roja, sino más bien un académico o un investigador, alguien que buscaba historias, no noticias. Lázaro permaneció inmóvil, esperando que la dificultad del camino o la falta de respuesta lo hicieran desistir. Pero el joven estacionó el vehículo y caminó hacia la cabaña, moviéndose con un respeto cauteloso, como quien entra en una iglesia o en una tumba. Traía consigo el olor del mundo de abajo, un mundo de ruido, de preguntas y de verdades que Lázaro había intentado enterrar bajo miles de amaneceres solitarios. El periodista habló con una voz calmada, explicando que había pasado meses buscándolo, siguiendo rumores y leyendas sobre un viejo cazador que se había retirado tras un trabajo en la región de los Tuxtlas. Deslizó sobre la mesa una tableta digital, un objeto extraño y luminoso en la penumbra de la cabaña. Lázaro se negó a mirarla, manteniendo sus ojos fijos en un punto en la pared de madera, pero el joven insistió, girando la pantalla hacia él. La imagen era de baja resolución, tomada con un celular, pero inequívoca. Mostraba los restos de una vaca, o más bien lo que quedaba de ella. El animal no había sido devorado, había sido reventado desde adentro, el torso abierto con una fuerza explosiva que había esparcido los órganos en un radio de varios metros. Era la firma, la misma caligrafía de violencia imposible que había visto en los potreros de la finca Aldama. Un frío que no tenía nada que ver con la altitud se deslizó por la columna de Lázaro, instalándose en la base de su cráneo. Era el mismo hielo que sintió en 1900 la sangre aquella noche, cuando se dio cuenta de que no estaba cazando a un simple animal. Su respiración se volvió superficial, y por un instante el aroma a pino de la cabaña fue reemplazado por el hedor metálico y cobrizo de la sangre fresca y la carroña. Las manos apoyadas sobre sus rodillas comenzaron a temblar con más fuerza. El trauma no era una cicatriz, era una herida que nunca había cerrado, que supuraba en la oscuridad de su mente. El joven periodista seguía hablando de ataques recientes, de la policía local desconcertada, de las historias de los lugareños sobre el que acecha en la milpa, pero Lázaro ya no escuchaba las palabras. Solo oía el eco de un gruñido gutural y un grito inhumano que se había grabado a fuego en su alma. Con un gesto brusco de la mano, lo interrumpió y señaló la puerta. No pronunció una sola palabra, pero su mirada fue suficiente. La expresión de sus ojos, una mezcla de terror y furia, hizo que el joven retrocediera, comprendiendo que había cruzado un límite. El periodista con sensatez no discutió. Dejó sobre la mesa una carpeta de cartón color manila y se retiró, su vehículo desapareciendo por el camino por el que había llegado, llevándose el ruido y dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Lázaro se quedó mirando la carpeta como si fuera una víbora lista para atacar. Sabía lo que contenía: más fotos, recortes de periódicos locales, quizás un mapa. Era la evidencia de que su fracaso no había sido un evento aislado, sino el prólogo de un horror que se había reanudado. Su silencio no había protegido a nadie, solo había permitido que la bestia se recuperara. La noche cayó sobre la sierra, envolviendo la cabaña en una oscuridad absoluta. Lázaro no encendió la lámpara de aceite. Permaneció sentado en su silla, la carpeta todavía intacta sobre la mesa, un ataúd de papel para una verdad que se negaba a permanecer muerta. El viento afuera arreció, y cada crujido de la madera de la cabaña, cada silbido en la chimenea, adquirió un nuevo significado. Ya no eran los sonidos familiares de su refugio, sino posibles amenazas. Por primera vez en 2 décadas, el aislamiento que había buscado como una fortaleza se sentía como una trampa. Se dio cuenta de que nunca había estado realmente solo en esa montaña. El miedo, un compañero constante pero adormecido, ahora estaba despierto, alerta y hambriento, y el silencio, su viejo aliado, ahora parecía estar escuchando, esperando,
como lo hacía la selva en aquella noche lejana. Durante horas, la carpeta permaneció sobre la mesa como un objeto maldito, irradiando un frío que la estufa de leña no podía contrarrestar. Lázaro la rodeaba, moviéndose por la pequeña cabaña como un animal enjaulado. Una parte de él, la que había sobrevivido gracias al olvido, le gritaba que la arrojara al fuego, que convirtiera las fotos y los testimonios en cenizas y dejara que el viento se llevara la última prueba de su fracaso. Pero otra voz, más antigua y profunda, la del rastreador que no puede ignorar una pista, se lo impedía. Sabía que ignorar el contenido de esa carpeta era una sentencia de muerte para otros, una continuación de la mentira que se había contado a sí mismo durante 2 décadas. La reclusión había sido un armisticio, no una victoria, y el enemigo había vuelto a declarar la guerra. Su paz era una ilusión pagada con la sangre de inocentes. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición, se sentó y la abrió. Sus dedos, torpes por la edad y la artritis, batallaron con el broche de metal. El olor a papel barato y a tinta de impresora llenó el aire, un aroma artificial que contrastaba violentamente con la atmósfera orgánica de su refugio. Lo primero que vio fue una fotografía satelital de la región de los Tuxtlas, con un círculo rojo trazado alrededor de la zona de los nuevos ataques. El epicentro del círculo estaba dolorosamente cerca de la antigua finca de los Aldama, un lugar que había jurado no volver a visualizar en su mente. Era como mirar el mapa de una enfermedad, una plaga que él había ayudado a contener temporalmente, pero que nunca había erradicado. La bestia no se había ido, solo había estado durmiendo, y ahora su territorio de caza se estaba expandiendo. Debajo del mapa había una serie de fotografías de los ataques recientes, impresas en papel fotográfico de mala calidad. Eran imágenes brutales, desordenadas, tomadas probablemente por policías rurales o por los propios rancheros. El patrón era inconfundible. Ganado mutilado con una precisión salvaje, corrales de madera destrozados como si fueran de cartón, y en una de las fotos, una puerta metálica de un granero, abollada y arañada por algo que no usaba herramientas. Lázaro sintió una punzada en el estómago al ver los surcos profundos en el metal, casi idénticos a los que había encontrado en el bebedero de la finca Aldama. No era un jaguar, no era un oso. Ningún depredador conocido mataba por rabia, por el puro placer de la destrucción. Esto era obra de una inteligencia maligna, una fuerza que no mataba para comer, sino para exhibir su poder. Una de las imágenes lo obligó a apartar la vista. Mostraba una huella, conservada en un molde de yeso. La pisada era enorme, vagamente humanoide, pero con dedos demasiado largos y una curvatura en el arco que sugería un modo de andar antinatural. El talón era profundo, indicando un peso inmenso, y en la punta de cada dedo se adivinaba la marca de una garra retráctil. Era la misma huella que él había encontrado junto al riachuelo aquella noche, la prueba que lo había convencido de que no se enfrentaba a un animal común. En aquel entonces, en su arrogancia, la había descartado como una anomalía, una malformación. Ahora, viéndola de nuevo, reproducida y documentada, entendía que no era una anomalía, sino la norma para una especie desconocida, una especie que él había encontrado y había dejado escapar. El temblor en sus manos se intensificó, volviéndose incontrolable. Tuvo que levantarse y caminar, apoyándose en las paredes de la cabaña como un borracho. El aire le faltaba y un sudor frío le perlaba la frente. Eran los mismos síntomas que había sufrido durante meses después de la cacería, lo que los doctores de la ciudad llamaban estrés postraumático. Él lo llamaba de otra forma, el recuerdo del cuerpo. Su cuerpo no había olvidado el terror, la sensación de ser la presa, la certeza absoluta de que iba a morir. Se acercó al pequeño espejo colgado en la pared, el cristal manchado por el tiempo, y vio el rostro de un extraño, un viejo asustado con los ojos desorbitados por un fantasma que solo él podía ver. La bestia le había quitado a sus perros, pero también le había robado su propia imagen. Regresó a la mesa, movido por una necesidad masoquista de saberlo todo. Encontró transcripciones de entrevistas que el periodista había hecho a los locales. Las palabras eran casi las mismas que había escuchado 20 años atrás. Hablaban de una sombra que caminaba como hombre pero corría como animal, de un sonido que helaba la sangre, una risa ahogada que venía de la milpa. Un testigo, un vaquero viejo, describía cómo había visto a la criatura erguirse sobre 2 patas a la luz de la luna, con una altura de
más de 2,5 metros. Lázaro sintió un escalofrío. Eran los detalles que él había decidido ignorar, las historias que había clasificado como folclore para poder mantener su visión racional del mundo. Pero la realidad era que los campesinos supersticiosos habían estado más cerca de la verdad que él, el cazador experto. El conflicto interno lo estaba partiendo en dos. El instinto de supervivencia, perfeccionado durante toda una vida de peligros, le ordenaba quemar la evidencia, huir más alto en la sierra, desaparecer por completo. Pero el código del cazador, el sentido del deber hacia el ecosistema y hacia las presas, le exigía lo contrario. Él había alterado el equilibrio al no terminar el trabajo. Había dejado a un depredador anómalo suelto en un territorio que ya no le pertenecía solo a la naturaleza, sino también a los hombres. La culpa, un veneno de acción lenta, comenzó a hacer efecto. No era solo la vergüenza de su fracaso, sino la responsabilidad por las muertes que habían ocurrido y las que estaban por venir. Su silencio había sido una forma de complicidad, un pacto no escrito con el monstruo. La imagen de sus perros volvió con una claridad insoportable, no como los recordaba en vida, llenos de vigor y lealtad, sino como los encontró al amanecer, cuerpos destrozados, esparcidos por el claro junto al riachuelo. El líder de la jauría, el más valiente, había sido partido por la mitad. Recordó haber caído de rodillas, sin poder emitir un sonido, el rifle inútil en sus manos. Había disparado 2 veces, sí, había escuchado un grito de dolor que no era del todo animal, pero no había habido un cuerpo que encontrar, solo un rastro de sangre negra y espesa, que se perdía en la densidad de la selva. Se había dicho a sí mismo que la herida era mortal, que la bestia se había arrastrado a algún lugar para morir, pero en el fondo siempre supo que era una mentira para poder soportar la pérdida. Se fijó en las fechas de los nuevos ataques. Habían comenzado de forma esporádica hacía 1 año, para luego intensificarse en los últimos meses. ¿Por qué ahora? 20 años de silencio. Y luego esto. La pregunta lo atormentaba. ¿Acaso la criatura había necesitado todo ese tiempo para recuperarse de sus heridas? El calibre de su rifle era suficiente para derribar a un elefante. O quizás, y esta idea era mucho más aterradora, no se había estado recuperando. Quizás había estado reproduciéndose. La posibilidad de que no hubiera una, sino varias de esas cosas, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Ya no se trataba de cazar a un monstruo solitario, sino de enfrentar una posible infestación, una especie invasora de la peor clase imaginable. El miedo dio paso a una ira fría y lúcida, la ira contra la criatura, por su existencia blasfema, la ira contra sí mismo, por su cobardía y su negación, la ira contra el destino, por haberlo elegido a él para ser el testigo de algo que la mente humana no estaba preparada para aceptar. Se dio cuenta de que su reclusión no había sido una penitencia, sino un acto de egoísmo. Se había escondido para lamerse sus propias heridas, mientras la amenaza seguía latente, esperando. El joven periodista no lo había encontrado por casualidad. Había sido enviado de alguna manera por la propia historia, por la necesidad de la verdad de salir a la luz. La deuda que había contraído en 2003 no estaba saldada, y los intereses se habían acumulado en forma de vidas humanas. Dentro de la carpeta, en un sobre aparte, encontró lo que más temía: 2 fotografías de pasaporte, de esas que se usan para identificaciones oficiales. Un chico y una chica, ambos sonriendo, con la mirada llena de esa invencibilidad que solo se tiene a los 20 años. Eran una pareja de biólogos que habían estado acampando en la reserva ecológica cercana, ahora clasificados como desaparecidos. Sus mochilas habían sido encontradas desgarradas, su campamento destruido con la misma violencia sin sentido que el ganado. No había cuerpos, solo un rastro de sangre que, una vez más, se detenía abruptamente en el borde de la selva. La historia se repetía, pero esta vez las víctimas no eran jornaleros anónimos o reses. Eran jóvenes con nombres, con familias, con un futuro que había sido aniquilado. El peso de esa responsabilidad lo aplastó. Cada día de su silencio autoimpuesto había sido una pala de tierra sobre las tumbas de esas futuras víctimas. Si hubiera hablado, si hubiera advertido a las autoridades, si hubiera insistido a pesar de que lo tomaran por loco, quizás esos chicos seguirían vivos. La pregunta ya no era si debía hacer algo, sino qué podía hacer. Era un anciano, sus habilidades mermadas, su cuerpo un cascarón frágil. No podía volver a esa selva para cazar. Sería un suicidio, pero podía proporcionar el conocimiento, las tácticas, la descripción del enemigo. Podía entregar el mapa de la mente de la bestia, un mapa que solo él poseía, trazado con el dolor de la experiencia y la sangre de sus perros. Su mente
nublada durante años por el trauma y la reclusión, comenzó a funcionar con la vieja claridad del estratega. Analizó de nuevo el mapa, las ubicaciones de los ataques, la topografía. La criatura se movía siguiendo los cursos de agua, usando la densa vegetación de las riberas como corredor. Evitaba las zonas abiertas durante el día. Cazaba principalmente en noches de poca luna, lo que sugería una visión nocturna excepcional. No era un monstruo irracional, era un depredador supremo, con patrones, con hábitos, con una inteligencia táctica que lo hacía doblemente peligroso. Toda esa información era vital. La información era el arma que le quedaba, la única que aún podía empuñar con eficacia. El deber se impuso sobre el miedo. Ya no se trataba de su paz ni de su dolor. Se trataba de una amenaza que debía ser expuesta y enfrentada. Se levantó, sus movimientos ya no eran los de un anciano frágil, sino los de un soldado que ha recibido una orden. Fue hacia un viejo baúl de madera que no había abierto en años. Dentro, bajo una pila de mantas apolilladas, estaba su equipo de caza: un cuchillo de monte, una brújula, unos binoculares y, lo más importante, sus diarios de campo, cuadernos de cuero donde había anotado cada detalle de cada cacería de su vida, incluyendo la última. Allí estaban sus observaciones, sus sospechas, sus dibujos de las huellas, todo lo que había intentado olvidar. Sacó los diarios y la carpeta del periodista y los puso juntos sobre la mesa, el pasado y el presente, unidos por el mismo hilo de sangre y horror. Supo entonces que su exilio había terminado. No podía quedarse en la montaña, esperando que el mundo resolviera un problema que él había ayudado a ocultar. Tenía que bajar, encontrar al periodista y contarle todo, entregarle el legado de su conocimiento, como un testamento. Sería su última cacería, no con un rifle, sino con la verdad. Una verdad que probablemente nadie creería, pero que tenía la obligación moral de contar. Era la única forma de honrar la memoria de sus perros y de las víctimas silenciosas de su fracaso. Cerró la carpeta con una nueva determinación. El silencio ya no era un refugio, era un arma del enemigo. Afuera, la primera luz del alba comenzaba a teñir de gris el cielo oscuro. Para Lázaro, era el primer amanecer en 20 años que no representaba el inicio de otro día de escondite, sino el comienzo del fin de su larga noche. La bestia de Veracruz había despertado, pero también había despertado al único hombre en la tierra que conocía su secreto y que, finalmente, estaba dispuesto a revelarlo, sin importar el costo. La soledad de la montaña ya no era una opción. Su guerra, la que había abandonado, lo había encontrado, y esta vez no habría retirada. El recuerdo no llegó como una imagen, sino como una invasión sensorial que disolvió las paredes de la cabaña. El aire seco de la sierra fue reemplazado por la humedad densa y pegajosa de la selva de los Tuxtlas, un vaho caliente que olía a tierra fermentada y a orquídeas en descomposición. Lázaro estaba de nuevo en el otoño de 2003, sintiendo el peso de un rifle que entonces no le parecía una carga. La llamada de Aurelio Aldama, el hacendado, había sido parca y directa, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el dinero resolviera sus problemas. Hablaba de un jaguar, o quizás de una pantera, uno particularmente grande y audaz que estaba masacrando su mejor ganado. Pero había una vacilación en su voz, una nota de miedo que su orgullo no lograba ocultar por completo, y fue esa fisura en su arrogancia lo que convenció a Lázaro de que esto era más que un simple trabajo de control de plagas. La llegada a la finca Aldama fue como entrar en el esqueleto de una época pasada. El caserón principal, una reliquia de la arquitectura colonial, se desmoronaba bajo el asalto de la humedad y la vegetación que trepaba por sus muros como los dedos de un monstruo verde. Aurelio lo recibió en el zaguán, un hombre corpulento cuyo rostro curtido no lograba disimular la palidez bajo su piel. Lo llevó directamente a los potreros, donde yacía el cadáver de un toro semental de casi 1 tonelada. El animal había sido desgarrado, no devorado. Tenía el cuello roto en un ángulo imposible y el tórax abierto por una fuerza que parecía más mecánica que biológica. Lázaro, que había visto el trabajo de osos y pumas, nunca había presenciado una carnicería tan anárquica, una violencia que no hablaba de hambre, sino de una rabia pura e incomprensible. El primer día de rastreo comenzó con la confianza que le daba una vida de experiencia. Sus 6 sabuesos, veteranos de 1000 cacerías, se movían con una eficiencia silenciosa, la nariz pegada al suelo, descifrando la historia escrita en el lodo. Pero la historia era confusa. Las huellas eran enormes, más grandes que las de cualquier felino registrado, y la profundidad de la pisada
sugería un peso descomunal. Lo más extraño era la zancada, irregular y asimétrica, como si la bestia a veces cojeara o se arrastrara. Los perros, usualmente impacientes por la persecución, mostraban una extraña renuencia, olfateaban el rastro, gemían en voz baja y miraban a Lázaro, sus ojos llenos de una pregunta que él no podía responder. Era la primera vez que veía a su jauría dudar, y una semilla de inquietud se plantó en su pecho. La primera noche en la selva fue una lección de humildad. Montó un campamento rudimentario, el fuego, una pequeña isla de luz en un océano de oscuridad impenetrable. La jungla, que durante el día era un coro de vida, se sumió en un silencio antinatural. Faltaban los sonidos de los monos aulladores, el canto de las chicharras, el croar de las ranas. Era como si toda la fauna local estuviera conteniendo la respiración, aterrorizada por algo que Lázaro aún no podía ver. Sus perros, en lugar de formar un perímetro defensivo, se acurrucaron juntos cerca del fuego, temblando visiblemente. Sus orejas pegadas al cráneo, no ladraban a las sombras, las observaban con un pavor primordial, el miedo instintivo de la presa que sabe que el depredador está cerca, observando, esperando con una paciencia inhumana. Al amanecer, siguiendo el rastro que los perros apenas se atrevían a tomar, encontró el campamento improvisado de los dos jornaleros desaparecidos. No había señales de lucha, solo un desorden que hablaba de pánico y huida. Encontró un sombrero de palma desgarrado por la mitad, y a unos metros un machete cuya hoja de acero estaba doblada casi en un ángulo de 90 grados, como si hubiera sido torcida por una prensa hidráulica. El rastro de sangre que había encontrado la policía local estaba allí, pero Lázaro notó algo que ellos habían pasado por alto. Las manchas no indicaban que los cuerpos hubieran sido arrastrados. Simplemente se detenía. Era como si las víctimas hubieran sido levantadas del suelo, arrancadas del mundo sin dejar más que unas pocas gotas de vida como testimonio de su violento final. Ese mismo día, Lázaro contactó por radio al jefe de la policía municipal, un hombre cuya lealtad pertenecía a la nómina de Aldam. Le describió la escena, la fuerza imposible necesaria para doblar el machete, la extrañeza de las huellas. La respuesta del oficial fue predecible y frustrante. Por el registro oficial, se culparía a algún cartel, una ejecución. Era la excusa perfecta en el México rural, una tapadera que nadie se atrevería a cuestionar. En privado, el mensaje fue claro: resuélvelo, Lázaro. Haz que desaparezca. A nadie le interesa saber qué es, solo que se detenga. Comprendió entonces que estaba solo. Las instituciones no querían la verdad, querían silencio. Y él era la herramienta contratada para imponer ese silencio, ya fuera con plomo o con una mentira bien construida. El segundo día, el horror se volvió más concreto. Las huellas en el lodo cambiaron de una manera que desafiaba la lógica. Lo que había sido un rastro claramente cuadrúpedo, ahora mostraba intermitentemente pisadas bípedas. Eran largas, estrechas, con dedos que se clavaban profundamente en la tierra. La criatura se estaba moviendo sobre dos patas, alternando su locomoción de una forma que ninguna bestia conocida podía hacer. La sensación de ser observado se hizo casi física, una presión en la nuca, un hormigueo en la piel. Ya no era el cazador siguiendo a su presa. Los roles se habían invertido sutilmente. Ahora era un intruso en el territorio de algo que lo estudiaba desde la espesura, decidiendo cuándo y cómo rebelarse, jugando con él y con su jauría como un gato con un ratón. Luego comenzaron los sonidos. No eran rugidos ni gruñidos de un animal defendiendo su territorio. Eran más perturbadores, más inteligentes. Escuchó una imitación casi perfecta del canto de un quetzal, pero con una nota final gutural y disonante. Más tarde, escuchó lo que sonaba como una mujer tarareando una melodía simple, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los perros se volvían locos con cada sonido, corriendo en círculos, ladrando al follaje impenetrable con una mezcla de furia y desesperación. Lázaro entendió la táctica. La criatura estaba usando la guerra psicológica, atacando sus nervios, agotándolos, sembrando la confusión y el miedo antes del ataque físico. Estaba enfrentando a un enemigo con una mente estratégica y una crueldad calculada. El primer y único atisbo que tuvo antes de la confrontación final fue fugaz y nauseabundo. Mientras se abría paso por un cañaveral denso, algo se movió en su visión periférica. No fue un animal corriendo, fue un desplazamiento vertical. Por una fracción de segundo, a través de las hojas de bambú, vio una silueta oscura y alargada erguirse. Era alta, demacrada, con un brazo que parecía demasiado largo para su cuerpo, terminando en algo que brilló a la luz filtrada del sol. No tuvo tiempo de levantar el rifle. La cosa desapareció
con una velocidad que no parecía posible para su tamaño. El aire quedó impregnado de un olor almizclado y penetrante, un hedor a pelaje mojado y a carne a punto de pudrirse. Sus perros no intentaron perseguirlo, retrocedieron, buscando la protección de sus piernas. Esa noche, Lázaro regresó a la finca y confrontó a Aurelio Aldama con una furia fría. Le exigió la verdad, no las leyendas ni las excusas. El hacendado, finalmente quebrado, lo llevó a su despacho y le mostró un viejo diario de su bisabuelo. Escrito con una caligrafía temblorosa, el texto hablaba de el guardián de la selva, una entidad antigua a la que la familia le hacía ofrendas de ganado una vez al año durante la luna de sangre, a cambio de protección y prosperidad. La tradición se había roto con la generación de Aurelio, un hombre moderno que la consideraba una superstición vergonzosa. El monstruo no estaba atacando, estaba cobrando una deuda olvidada. El horror ya no era un animal anómalo, era una deidad local ofendida, y su furia era la de un dios traicionado. Con la verdad sobre la mesa, Lázaro supo que el rastreo era inútil. No se podía rastrear a un fantasma que conocía cada palmo de su territorio. La única opción era obligarlo a salir, a exponerse. Decidió montar una emboscada cerca de un riachuelo que la criatura parecía usar como ruta de tránsito, según las huellas más recientes. Era un plan desesperado, un todo o nada. Pasó la tarde preparando el terreno, eligiendo su puesto de tiro, limpiando las líneas de visión y estableciendo un perímetro con sus perros. Ya no se sentía como un cazador preparando una trampa, sino como un soldado preparándose para una batalla que sabía en el fondo que no podía ganar. Estaba eligiendo el lugar donde él y sus fieles compañeros probablemente iban a morir. La preparación para la tercera noche, la de la luna llena que se filtraba entre las nubes, fue un ritual sombrío. Lázaro revisó su rifle de alto calibre una y otra vez, no por necesidad, sino para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada del miedo paralizante que amenazaba con consumir. Acarició a cada uno de sus perros, susurrándoles palabras de aliento que sonaban huecas en sus propios oídos. Vio en sus ojos una lealtad que lo avergonzaba. Ellos confiaban en él, lo seguirían ciegamente hacia el infierno, y él estaba a punto de llevarlos allí. Peso de ese sacrificio inminente era más abrumador que el miedo a su propia muerte. Estaba traicionando su confianza, usándolos como cebo y escudo en una guerra que no era suya. La espera fue una tortura. Oculto en la maleza, con el rifle apoyado en una horquilla natural, Lázaro se convirtió en una estatua. La humedad le pegaba la ropa a la piel y los mosquitos zumbaban en sus oídos. Durante horas, la selva permaneció en ese silencio expectante y ominoso. La luna llena iluminaba el claro junto al riachuelo con una luz fantasmal, transformando los árboles y las rocas en figuras acechantes. Cada crujido de una hoja seca, cada ulular de una lechuza lejana, tensaba sus nervios hasta el punto de ruptura. La criatura sabía que estaban allí. No tenía prisa. Estaba saboreando su miedo, dejando que la anticipación los despojara de su valor, uno a uno, hasta que solo quedara el pánico. El ataque no provino del frente, como había anticipado, vino desde arriba y desde atrás. Un impacto sordo y pesado sacudió el suelo a escasos metros de su posición, como si un vehículo hubiera caído del cielo. Antes de que pudiera girarse, la criatura ya estaba entre ellos. Era una vorágine de movimiento oscuro y velocidad imposible. El olor a ozono y a tumba abierta lo golpeó con fuerza. Los perros reaccionaron instantáneamente, lanzándose a la lucha con una ferocidad suicida. Se convirtieron en una jauría de demonios, ladrando, mordiendo, intentando derribar una montaña de músculo y furia que se movía entre ellos como una pesadilla encarnada. Era un caos de chillidos, gruñidos y el sonido húmedo de la carne siendo desgarrada. En medio del pandemonium, Lázaro luchaba por encontrar un blanco claro. La criatura era un borrón de movimiento, sus largos brazos terminados en garras negras como el obsidiana, repartiendo muerte con una eficiencia brutal. Vio a uno de sus perros ser lanzado por los aires, su cuerpo impactando contra un árbol con un crujido nauseabundo. Vio los ojos de la bestia. Por un instante no eran ojos de animal que reflejaban la luz, sino dos brasas de malicia que ardían con una luz propia, fría y consciente. El terror dio paso a una rabia helada. Levantó el rifle, apuntando al centro de la masa oscura, y apretó el gatillo. El estruendo del disparo resonó en el claro como un trueno. El impacto de la bala de alto calibre hizo que la criatura tropezara y emitiera un sonido que se grabó a fuego en la memoria de Lázaro para siempre. No fue el rugido de una bestia herida, fue un grito,
Un grito agudo, lleno de dolor y sorpresa, que era inconfundiblemente, horriblemente humano. Era el chillido de un hombre sufriendo una agonía insoportable, una vocalización que no tenía cabida en la garganta de ningún animal. Ese sonido lo quebró por dentro, destrozando su comprensión del mundo. La cosa a la que le había disparado, el monstruo que estaba masacrando a sus perros, había gritado como una persona. En ese instante de shock vio cómo se volvía contra su perro, Líder. Sin pensar, Lázaro accionó el cerrojo y disparó de nuevo. La segunda bala impactó en el hombro de la criatura, haciéndola girar sobre sí misma. Por un segundo, bajo la luz directa de la luna, su rostro quedó expuesto. Era una abominación. Una fusión blasfema de rasgos cánidos y humanos, con un hocico alargado pero con una frente, y unos ojos que sugerían una inteligencia perversa. La mandíbula estaba llena de colmillos como dagas, pero la forma del cráneo era casi humanoide. La bestia lo miró directamente, y en esa mirada no había dolor animal, sino un odio personal, antiguo y profundo. Luego, con una agilidad que desmentía sus heridas, saltó hacia la oscuridad de la selva y desapareció. El silencio que cayó después fue más ensordecedor que los disparos y los gritos. Era un silencio de muerte, pesado y absoluto. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre. Lázaro permaneció inmóvil por un momento, el eco del grito humanoide resonando en su cráneo. Luego, con voz temblorosa, llamó a sus perros. ¡Viejos! No hubo respuesta. Encendió su linterna, el haz de luz temblando en su mano. La escena que reveló fue un matadero. Los cuerpos de sus 6 sabuesos, su única familia, yacían destrozados en el claro. Se arrodilló junto al cuerpo de su líder, el que había recibido el último ataque, y el mundo se disolvió en una neblina de dolor y fracaso. No había matado al monstruo, solo había sacrificado todo lo que amaba. La decisión de volver fue una fiebre que se apoderó de su cuerpo durante la noche. No fue un acto de valentía, sino de pura necesidad, como la de un hombre que se arrastra por el desierto en busca de agua, aunque sepa que es un espejismo. El Lázaro que descendió de la Sierra Madre Oriental no era el cazador legendario, sino un peregrino que iba a pagar una manda de 20 años. Cada paso en el camino de terracería era una negociación con el dolor de sus articulaciones, un recordatorio de su fragilidad. Dejó atrás su cabaña, su santuario, de silencio, y se sumergió de nuevo en el ruido del mundo de los hombres, un mundo que ya no entendía y que, sin embargo, se sentía obligado a advertir. El motor del viejo camión que lo llevó al pueblo más cercano sonaba como un lamento fúnebre por el hombre que había sido. En una habitación de hotel anónima y barata, preparó su equipo. No era el arsenal de un depredador, sino las herramientas de un forense. El viejo rifle de alto calibre, limpiado y aceitado por hábito más que por intención de usarlo. El cuchillo de monte, cuyo filo todavía podía afeitar el vello de su brazo. La brújula, los binoculares y sus diarios de campo, los cuadernos que contenían la anatomía de su fracaso. Cada objeto era un fantasma, un peso muerto que lo anclaba a la noche de 2003. No iba a cazar. ¿Cómo podría? Su pulso era errático, su vista nublada. Iba a ser un testigo, a ofrecer su memoria como la única arma que le quedaba, esperando que fuera suficiente para armar a otros, a los que aún tenían la fuerza para luchar la guerra que él había abandonado. Encontró al periodista, Javier, en un café de una ciudad portuaria de Veracruz, un lugar ruidoso y lleno de vida, que contrastaba brutalmente con el silencio de la selva. El joven lo miró con una mezcla de sorpresa y reverencia, como si viera a una leyenda salir de la tumba. Lázaro no perdió el tiempo en formalidades. Puso sus diarios sobre la mesa, las páginas amarillentas y manchadas de humedad. «Esto no es una historia para tu periódico», le dijo, con una voz áspera por el desuso. «Esto es un informe de batalla. Quiero que escuches, no que escribas. Que entiendas la gramática de la violencia que estás investigando». Durante horas, el anciano habló, su voz un murmullo grave, desenterrando los detalles que había mantenido sepultados en su memoria, construyendo la imagen del monstruo pieza por pieza, no como un mito, sino como una realidad biológica y letal. El escepticismo inicial de Javier, la coraza del periodista moderno, se fue agrietando con cada palabra de Lázaro, con cada dibujo en los diarios, con cada descripción sensorial que transportaba el horror a esa mesa de café. Comprendió que no estaba frente a un viejo loco, sino frente al único sobreviviente de una guerra no declarada. Acordaron ir juntos, no como periodista y fuente, sino como maestro y aprendiz en el arte más oscuro, el de entender al depredador perfecto. El viaje hacia la región de los Tuxtlas fue tenso. Lázaro, perdido en sus recuerdos,
su rostro una máscara de piedra, mientras Javier conducía, sintiendo el peso de una verdad que era mucho más grande y aterradora de lo que jamás había imaginado. El aire se volvía más pesado y húmedo con cada kilómetro, como si estuvieran entrando en las fauces de la tierra. Apenas pusieron un pie en la zona de los nuevos ataques, el cuerpo de Lázaro reaccionó. Un sudor frío recorrió su espalda, a pesar del calor sofocante. El olor de la vegetación, la sinfonía de los insectos, todo era una réplica exacta del escenario de su trauma. Tuvo que apoyarse en el jeep para no caer, su respiración agitada. Javier lo observó con preocupación, dándose cuenta de que para el anciano esto no era una investigación, era una exhumación. Estaban pisando un cementerio, y Lázaro era el único que podía ver a los fantasmas. La selva misma parecía reconocerlo, susurrando su nombre con el movimiento de las hojas, una bienvenida ominosa al infierno que creía haber dejado atrás. El miedo era una entidad física, palpable en 1900. El aire denso y vibrante que los rodeaba. Se dirigieron a una pequeña comunidad al borde de la zona de exclusión no oficial que los locales habían creado. La gente los observaba con desconfianza desde sus pórticos, sus rostros cerrados como puños. Cuando Javier intentaba hacer preguntas, se topaba con un muro de silencio, con encogimientos de hombros y miradas evasivas. El miedo era más fuerte que cualquier curiosidad o deseo de ayuda. Hablaban del mal aire o de la sombra, pero se negaban a dar detalles, como si nombrar a la bestia fuera a invocarla. Era una conspiración de silencio nacida del terror, una cuarentena autoimpuesta que dejaba a las víctimas aisladas y a la amenaza libre para seguir creciendo en la oscuridad, alimentada por el propio pánico que generaba en sus presas humanas. Fue una anciana, una curandera con ojos que parecían ver más allá de la piel, la única que se atrevió a hablar. Los recibió en su choza, que olía a copal y a hierbas secas. No les habló de una bestia, sino de un nahual, un espíritu antiguo de la tierra que había sido ofendido. Rompieron el pacto, susurró, su voz como el roce de hojas secas. La sangre llama a la sangre, y ahora la prole tiene hambre. La palabra prole heló la sangre de Lázaro. No era una, eran varias. La advertencia de la anciana, envuelta en el lenguaje del mito, apuntaba a la misma conclusión aterradora que él había empezado a temer. La criatura no solo había sobrevivido, se había reproducido. Su fracaso no había sido singular, había sido generacional. Armados con esta nueva y terrible sospecha, se adentraron en la selva, siguiendo el conocimiento instintivo de Lázaro. El anciano, a pesar de su cuerpo debilitado, se movía con una certeza asombrosa, leyendo el lenguaje del bosque que había olvidado que sabía. Señalaba una rama rota a una altura imposible, un mechón de pelo oscuro y grueso, atrapado en la corteza de un árbol, una extraña sustancia resinosa y de olor fétido en el suelo. Le enseñaba a Javier no a mirar, sino a observar, a sentir la disonancia en la sinfonía de la naturaleza, la nota equivocada que delataba la presencia de algo que no pertenecía a ese mundo. Era una clase magistral, impartida en el borde mismo de la tumba. El último cazador transmitiendo su saber. Encontraron los restos de un caballo cerca de un cenote. La escena era de una violencia que superaba incluso los recuerdos de Lázaro. El animal no solo había sido matado, había sido desmembrado con una furia metódica. La cabeza estaba a varios metros del torso y las extremidades habían sido arrancadas de sus cuencas. Era una demostración de poder, un mensaje, y allí, en el lodo blando de la orilla, estaba la prueba que Lázaro temía y esperaba, una huella enorme, la que ya conocía, profunda y clara, y junto a ella, varias otras, de un diseño idéntico pero de tamaños más pequeños, algunas no más grandes que la mano de un hombre. Era la firma de una manada, de una familia. El monstruo tenía descendencia. El descubrimiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aire. Se apoyó en un árbol, la selva girando a su alrededor. 20 años. Durante 20 años se había escondido, creyendo que su fracaso había sido la supervivencia de un solo enemigo. La verdad era infinitamente peor. Su inacción, su silencio, no habían sido un refugio, habían sido un período de gestación. Había permitido que el nido creciera. Cada día de su paz autoimpuesta había sido un día de crecimiento para esta nueva generación de abominaciones. La culpa lo ahogaba, una marea negra que subía desde el fondo de su alma. Él no era el sobreviviente de la masacre, era el guardián involuntario de la plaga, el partero del apocalipsis local, siguiendo el rastro múltiple. Con una sensación de fatalidad que hacía pesado cada paso, llegaron a una fisura en una pared de roca, oculta tras una cortina de lianas,
y el velo de una pequeña cascada. El aire que emanaba de la abertura era gélido y fétido, un aliento de tumba que olía a sangre vieja, a pelaje húmedo y a amoníaco. Era una entrada a una cueva, la guarida. Javier dudó, su rostro pálido, pero Lázaro entró sin vacilar, movido por una necesidad de ver la magnitud completa de su error. No había miedo, solo una resignación sombría, la de un hombre que entra a su propia sentencia. La luz de sus linternas cortaba la oscuridad, revelando un túnel que descendía hacia las entrañas de la tierra. El interior de la cueva era una catedral del horror. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos arañados en la roca, formas abstractas y violentas que sugerían un lenguaje o una forma de arte primitivo y demente. Y en el suelo, apilados en nichos naturales, había huesos, decenas, quizás cientos de ellos, huesos de ganado, de tapires, de jaguares, y mezclados entre ellos, inconfundiblemente, había huesos humanos, fémures, cráneos con las mandíbulas rotas, pequeñas cajas torácicas de niños. Era un osario, el registro alimenticio de una familia de depredadores que había estado cazando en esas tierras durante generaciones, protegidos por el miedo y la superstición. Lázaro comprendió que la criatura que enfrentó no era la primera, era parte de un linaje. Lo más perturbador no eran los huesos, sino un rincón más profundo de la caverna principal. Allí, sobre un lecho de hojas secas y musgo, encontraron una especie de nido. En él había restos de cuero de zapatos, jirones de ropa colorida e incluso un pequeño oso de peluche, sucio y desgarrado. Eran los trofeos de sus víctimas humanas, los juguetes de las crías, la imagen de los jóvenes monstruos jugando con los restos de las vidas que habían destruido fue más violenta que cualquier cadáver. Demostraba una inteligencia que iba más allá del simple instinto, una crueldad que disfrutaba del eco de su propia depredación. La línea entre bestia y demonio se había borrado por completo en la oscuridad de esa cueva. De repente, un sonido gutural y bajo resonó desde un túnel lateral, un gruñido que vibró en el suelo y les sacudió los huesos. No fue un solo sonido, sino varios, superpuestos, como un coro de pesadilla. No estaban solos. Lázaro empujó a Javier hacia la salida, su instinto de supervivencia finalmente despertando de su letargo. «Ahora», gritó, su voz un graznido. Pero era demasiado tarde. Una figura ágil y delgada, más pequeña que la que Lázaro recordaba, pero igual de letal, se lanzó desde la oscuridad. Era una de las crías, ya casi adulta, un amasijo de músculos tensos, garras y dientes, moviéndose con la velocidad de una serpiente. No hubo tiempo para apuntar, solo para reaccionar. El ataque fue un caos de movimiento y terror. Javier tropezó hacia atrás, cayendo sobre una pila de huesos. La criatura se abalanzó sobre él, su mandíbula chasqueando a centímetros de su rostro. Lázaro, en un acto de puro reflejo, arrojó su pesada linterna de metal a la cabeza de la bestia. El impacto la hizo chillar de rabia y desvió su atención hacia él por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Javier desde el suelo sacó una pistola de bengalas que llevaba para emergencias y disparó. La luz roja y silbante impactó en el pecho de la criatura, que aulló de dolor y sorpresa, retrocediendo hacia la oscuridad, su pelaje chamuscado y humeante. El olor a pelo quemado llenó la cueva, un perfume nauseabundo de victoria pírrica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. No esperaron a ver si regresaba. Se arrastraron y corrieron hacia la salida, tropezando en la oscuridad, el sonido de más gruñidos furiosos persiguiéndolos desde las profundidades. Salieron a la luz del día parpadeando, cubiertos de suciedad y del polvo de los huesos, como si hubieran escapado del infierno mismo. Lázaro se sentía increíblemente viejo, cada célula de su cuerpo gritando de agotamiento. La adrenalina que lo había sostenido se desvaneció, dejándolo temblando e indefenso. Había regresado, había enfrentado la verdad, y la verdad era una legión de monstruos que ahora sabían sus rostros y su olor. Habían golpeado el nido del avispón, y la respuesta no se haría esperar. Mientras se alejaban a toda prisa, Javier se quejó de un dolor agudo en el brazo. Lázaro detuvo su huida y examinó la herida a la luz del sol. No era una simple caída. 4 surcos paralelos y profundos atravesaban la tela de su camisa y su piel, sangrando abundantemente. Las garras de la criatura lo habían alcanzado en el breve forcejeo. Eran cortes limpios, quirúrgicos, como hechos por bisturíes de obsidiana. Lázaro limpió la herida con el poco alcohol que llevaba, sus manos temblando al ver la marca. Era la firma de la bestia, un bautismo de sangre. El joven periodista ya no era un observador, ahora era parte de la historia, marcado, herido y posiblemente
infectado por algo más que el terror. El viaje de regreso a la civilización fue en un silencio sepulcral, roto solo por los quejidos de dolor de Javier. Lázaro conducía el jeep con una concentración febril, sus ojos no en el camino, sino en la selva que los flanqueaba, esperando ver una sombra moverse entre los árboles en cualquier momento. El enfrentamiento no había sido una batalla, ni siquiera una escaramuza, había sido una confirmación. La revelación no era solo que la criatura se había reproducido, era que las crías ya eran cazadores activos, audaces y territoriales. Habían sobrevivido al encuentro, pero habían perdido la guerra de la ignorancia. Ahora sabían que el enemigo era numeroso, inteligente y que su santuario había sido violado. La culpa de Lázaro se transformó en algo más pesado, la responsabilidad. Había arrastrado a Javier a su infierno personal y el joven ahora llevaba la cicatriz para demostrarlo. El legado del cazador ya no era solo un conjunto de recuerdos y diarios, ahora era una herida abierta en el brazo de un muchacho que solo buscaba una historia. Al mirar el vendaje improvisado, manchado de sangre, Lázaro comprendió que su misión no había terminado al salir de la cueva. Apenas había comenzado. Ya no se trataba de advertir al mundo, sino de proteger a la única persona que le había creído, la única que ahora compartía el peso de saber que la oscuridad de los Tuxtlas tenía dientes y estaba hambrienta. Al llegar al primer pueblo, la fachada de normalidad, niños jugando, música saliendo de una cantina, parecía una obscenidad, un decorado frágil, a punto de ser desgarrado. Lázaro sabía que la paz de esa gente era una ilusión que dependía del apetito de las criaturas que vivían a pocos kilómetros de distancia. La batalla final no sería en la selva con un rifle, sino en el mundo de los hombres, con palabras y pruebas que nadie querría creer. Su regreso a la zona de la misión había culminado no en una redención, sino en la certeza de que el horror que había intentado enterrar se había convertido en un ejército, y él, un viejo general sin soldados, acababa de declarar una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. De vuelta en la habitación anónima del hotel, bajo la luz parpadeante de un foco fluorescente, Lázaro observó cómo un médico rural suturaba el brazo de Javier. El doctor, un hombre pragmático, atribuyó la herida al ataque de un pecarí o un jaguar, y ninguno de los dos se molestó en corregirlo. La mentira era más fácil, más segura. Pero Lázaro veía más que simples suturas, veía el sello de un pacto de sangre involuntario. El joven periodista había entrado en la selva buscando una historia y había salido con un estigma, una marca que lo ataba para siempre a la verdad que ahora compartían. El anciano sentía el peso de esa iniciación forzada. Ya no era solo su guerra, había reclutado sin quererlo a su primer y único soldado, un muchacho armado con una cámara y una curiosidad que ahora podría costarle la vida. El silencio ya no era una opción, era una sentencia de muerte para el futuro. La noche se llenó de una febril actividad. No había tiempo para el descanso ni para el dolor. Desplegaron los mapas sobre la cama raída, junto a los diarios de Lázaro y las fotos de Javier. El pasado y el presente se fusionaron en una única y aterradora cronología del horror. Trazaron los movimientos de la manada, sus territorios de caza, sus rutas de acceso a las zonas pobladas. Era un trabajo metódico, desesperado, el intento de imponer una lógica militar a un enemigo que desafiaba todas las reglas de la naturaleza. Lázaro ya no era un anciano tembloroso. La adrenalina y el sentido del propósito lo habían transformado. Su mente, afilada como un cuchillo de obsidiana, diseccionaba los patrones de la bestia, dictando notas a Javier, que tecleaba frenéticamente en su laptop, compilando el dossier más increíble y aterrador de la historia del periodismo. Con cada hora que pasaba, la magnitud de la amenaza se volvía más clara y opresiva. No se trataba de monstruos escondidos en una cueva. Era una especie territorial en expansión. La deforestación, la expansión de la ganadería, la simple presencia humana, los estaban empujando fuera de su santuario, forzándolos a un conflicto directo. Lázaro comprendió que el ataque de 2003 no había sido una venganza por un pacto roto, sino la primera defensa de su territorio contra la invasión, y su fracaso al no eliminar a la criatura había permitido que el problema se metastatizara. La lucha ya no era por el secreto, sino por la supervivencia, y la humanidad ni siquiera sabía que estaba en guerra. Pues sintió como un vigía solitario en una muralla, viendo cómo se acercaba un ejército a una ciudad dormida. En el corazón de la noche, Lázaro tomó una decisión. Su conocimiento era demasiado peligroso para ser simplemente publicado. Sería descartado como una locura, un engaño. Necesitaba un heredero, alguien que pudiera continuar la vigilancia, que entendiera la amenaza no como una noticia, sino como una responsabilidad. Le entregó a Javier sus diarios, su brújula,
su cuchillo de monte. «Esto ya no es mío», le dijo, su voz cargada con el peso de una abdicación. «Yo soy el pasado, el error. Tú eres la única oportunidad que queda. No puedes ser un periodista. Tienes que ser un cazador, no de estas cosas, sino de la verdad. Tienes que vigilar, advertir, preparar a otros. Te estoy pasando el veneno, muchacho, porque espero que tú puedas encontrar el antídoto». La confesión final de Lázaro no fue escrita, fue grabada en la pequeña grabadora de Javier. Su voz, un susurro ronco, era la de un hombre que dicta su testamento desde el lecho de muerte. Narró cada detalle, cada miedo, cada error, desnudando su alma con una honestidad brutal. No buscaba el perdón ni la absolución, buscaba crear un arma, un testimonio tan detallado, tan visceral, que fuera imposible de ignorar para quien tuviera la inteligencia de escucharlo. Era su última bala, su legado final, una advertencia encapsulada en la voz de un fantasma, una advertencia de que los mapas del mundo conocido tenían espacios en blanco, y en esos espacios los monstruos eran reales. Al terminar, un cansancio infinito se apoderó de él, como si 20 años de vigilia hubieran caído sobre sus hombros en un solo instante. Antes del amanecer, Lázaro se fue. Dejó a Javier durmiendo un sueño agotado en la cama del hotel, con el dossier, los diarios y la grabación a su lado. Se movió con el sigilo del viejo rastreador, desapareciendo en las calles aún dormidas de la ciudad. No se estaba fugando, se estaba convirtiendo en una distracción. Sabía que las criaturas, con su inteligencia perversa, lo buscarían a él. Su olor, su presencia, era una ofensa para ellas. Al alejarse, al convertirse de nuevo en un ermitaño en un lugar diferente, esperaba alejar el peligro de Javier, darle el tiempo que necesitaba para procesar la información y decidir cómo usarla. Era su último sacrificio, un acto final de protección para el joven que ahora cargaba con el peso de su verdad. Mientras el autobús se alejaba de la costa, adentrándose en el corazón de México, Lázaro miró por la ventana, pero no vio el paisaje. Vio los rostros de sus perros, uno por uno. Vio la sonrisa de los biólogos desaparecidos. Vio la cicatriz en el brazo de Javier. Su lucha ya no era física. Se había convertido en una batalla de memoria contra olvido, de legado contra extinción. No había matado al monstruo en 2003, y no lo había matado ahora, pero había hecho algo quizás más importante. Había asegurado que su historia no muriera con él. Había plantado la semilla de la verdad en la única tierra fértil que había encontrado, esperando que floreciera en una defensa, en una resistencia. Los años que le quedaban serían un epílogo silencioso. Encontraría otra cabaña, en otra montaña, y esperaría. Pero su espera no sería pasiva. Cada noche miraría las estrellas y se preguntaría si Javier había logrado su misión, si el mundo había escuchado, o si, en algún lugar de la selva húmeda, la prole seguía creciendo, haciéndose más fuerte, preparándose para el día en que su territorio ya no fuera suficiente. Sabía que la amenaza no podía ser contenida para siempre. La naturaleza siempre encuentra una manera de reclamar lo que es suyo, y la humanidad, en su arrogancia, había olvidado que solo era un inquilino en un planeta que guardaba secretos mucho más antiguos y violentos. Su última anotación, escrita en una servilleta de papel con un lápiz tembloroso, no era una confesión, sino una profecía. La dejó en el asiento del autobús antes de bajar en una parada anónima. No estaba dirigida a nadie en particular, sino al viento, a la casualidad, a quien quiera que la encontrara. Era la última pieza del rompecabezas, la advertencia final de un hombre que había visto detrás del velo de la realidad y había encontrado un horror que lo había consumido. Era el punto final de su historia, pero el comienzo de una nueva y terrible era para todos los demás, lo supieran o no. La batalla por la supervivencia había comenzado hacía mucho tiempo. Simplemente nadie había escuchado los disparos. El cuerpo de Lázaro ya no era un mapa de dolores, sino el territorio ocupado por un solo conocimiento. La humanidad no era la cima de la cadena alimenticia. Había depredadores para los que éramos simplemente ganado, presas fáciles en un mundo que creíamos nuestro. Este entendimiento no traía miedo, sino una extraña paz, la claridad que llega al final. Su deber estaba cumplido. Había pasado la antorcha. Ahora solo le quedaba el silencio, pero un silencio diferente. Ya no el de la negación, sino el de la aceptación. El silencio del soldado que ha terminado su guardia y espera el inevitable avance del enemigo, sabiendo que hizo todo lo que pudo para advertir a la fortaleza. Su legado no sería el de un héroe, sino el de una Casandra, una voz que grita una verdad que nadie quiere oír. Y quizás
Ese era el verdadero horror, no la existencia de los monstruos, sino la voluntad humana de ignorarlos, de construir murallas de normalidad alrededor de sus cómodas vidas, mientras en la oscuridad las cosas con dientes afilados esperan pacientemente a que esas murallas se derrumben. Lázaro había pasado su vida rastreando bestias, solo para descubrir al final que la presa más ciega y vulnerable de todas era su propia especie. El viejo cazador se disolvió en el anonimato del paisaje mexicano, convirtiéndose en un fantasma, una leyenda, un susurro en el viento. El papel que dejó atrás contenía una sola frase, escrita con la urgencia de un hombre que ha visto el fin. No era una explicación ni una despedida, sino una carga, una última responsabilidad transferida a manos desconocidas. Era la advertencia final de un mundo que se desangra en secreto. La frase, simple y devastadora, era la suma de toda su vida, de todo su dolor y de todo su conocimiento. Una última bengala lanzada en la oscuridad, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la viera y entendiera que la cacería nunca había terminado y que todos éramos ahora la presa. La nota decía, el bosque no olvida y su hambre es paciente. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.